Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yeshefe desde KMC Internacional Radio, desde Guadalajara, Jalisco, México, en otra emisión de Bamidbar con el tema de Hanukkah. Estamos dentro de la fiesta de Hanukkah y pues ahora sí que tendremos la culminación de lo que es esta fiesta precisamente el próximo sábado. Hay que recordar que esta fiesta no es Kadosh, es una fiesta civil. Sin embargo, tiene una enseñanza muy importante para nosotros. Entonces, qué importante que nosotros podamos recordar esta enseñanza y hacerla nuestra acerca de lo que viene a ser esta fiesta. Pues ahora sí que el libro de los Macabeos es precisamente, se le llama así porque pues los que iniciaron la victoria, los héroes, se pudiera decir, de esta historia, pues fue precisamente Judas, al cual le llamaban Macabeo, que era hijo del sacerdote Matatías. Por eso se le llama, de allí viene el libro de los Macabeos, con la historia, ¿verdad? Por supuesto. Pero antes de iniciar con lo que es esta enseñanza, vemos nosotros que esta historia inicia precisamente con lo que es pues el reinado de lo que viene a ser Alejandro III de Macedonia, que viene a ser mejor conocido como Alejandro Magno, ¿verdad? Este hombre, este rey, pues ahora sí que él gobernó durante 12 años y pues teniendo como resultado conquistar lo que ahora viene a ser Grecia, Bulgaria, Siria, Jordania, Irán, Turquía, Egipto, Israel, Irak, Turkmenistán, Pakistán y Afganistán. Todos esos países Alejandro Magno los conquistó y pues ahora sí que él recibía tributo de todos esos países, pues debido a todo el poder tan temible que era, porque iba conquistando y conquistando, pues se llenó su corazón de orgullo. Hasta que llegó el momento en que cayó enfermo, se cree que pudiera haber sido por algún veneno, no se supo por qué razón murió, pero como no tenía hijos, pues él repartió sus reinos que él había adquirido entre sus nobles y generales. Entonces, una vez que pasa esto, todos estos hombres tomaron el lugar que les correspondía, el cual habían adquirido gracias a esto, y entonces, pues, después de tiempo, surge precisamente lo que es Mitridates, que viene a ser Antíoco IV o Antíoco IV Epifanes. Entonces, este hombre originalmente se llamaba Mitridates, pero tomó el nombre de su hermano, que había fallecido, su hermano mayor, y se queda como Antíoco IV Epifanes. Y este hombre, pues, ahora sí que era muy malo, entonces conquista lo que es Egipto, vuelve al rey de Egipto una marioneta para él y pues enseguida se va contra Israel. Pero sucede algo muy interesante, importante, que antes de que sucediera esta rebeldía, en Israel empiezan a surgir rebeldes que pues empezaron
a quejar. Como una de tantas veces, hubieron quienes empezaron a quejar y empezaron precisamente a seducir a muchos. Y les decían, vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido muchos males. Entonces, esto, pues, ahora sí que, esto es lo que ellos les decían y muchos les siguieron. Aquí nosotros vamos a ver precisamente, vamos a irnos a Macabeos capítulo 1, versículo 11 al 15 y vamos a recordar qué es lo que pasó. Una vez que estos hombres hicieron esto, ¿qué es lo que ocurrió? Pues nos dice la escritura, así dice, en aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo, vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido muchos males. Estas palabras parecieron bien a sus ojos, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey, y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Entonces aquí, pues la verdad que vemos algo grave, ¿verdad? Algo grave que ocurrió. El rey Antíoco IV iba, se podría decir, tomando poder. Todavía no se dirigía contra Israel. Estaba en camino, pudiéramos decir. Entonces, antes de que ocurriera esto, en el pueblo de Israel empezó a surgir esta situación. Entonces, pues aquí vemos algo, dice que rehicieron sus prepucios. Sabemos nosotros que el prepucio nos está significando o representa la carne, ¿verdad? En una manera espiritual. Entonces, podríamos decir todos los frutos de la carne volvieron a ellos. De esta manera ellos pues no tenían ya algo que los midiera, algo que los detuviera, sino que ya sentían libertad para poder hacer lo que ellos quisieran, de una carnal totalmente, dejando a un lado toda la alianza que tenían del Eterno, pues dice que renegaron de la alianza. Ya no queremos la alianza santa, ya no queremos estar atados al yugo del Eterno, sino querían ellos continuar como todos los pueblos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, el hecho de que tener cuidado de que nosotros no lleguemos a renegar de la alianza del Eterno. La alianza Kadosh, que es para su pueblo, que el Eterno nos ha dado, que nos ha permitido, nos permite en la cobertura bajo Yeshua, ¿verdad? Nos permite, porque no somos merecedores, sin embargo, nos está permitiendo esa alianza Kadosh. Sin embargo, ellos renegaron de la alianza. Dice que inclusive levantaron un gimnasio al uso de los paganos. Entonces, no era simplemente hacer ejercicio, porque eso no hubiera tenido nada malo, sino que hacían obras de todo tipo, en base a su carne, y de esta manera estaban ellos pues contentos porque dice que hasta acudieron hasta el rey y obtuvieron de él la autorización para seguir con sus costumbres. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra cabeza es Yeshua.
Si nosotros buscamos a una cabeza diferente a Yeshua, entonces nosotros le damos la espalda al Eterno. El momento en que nosotros le damos la espalda a Adonai, entonces en ese momento, pues Él nos dará la espalda. ¿Qué ocurre entonces después de esto? ¿Verdad? Una vez que ellos ya tienen esa situación en la cual están renegando de todo lo que tenían de bendición. Ellos renegaron de bendición y lo vieron como una carga. Entonces, nosotros tenemos que recordar bien esto, que nosotros debemos no ser iguales a ellos. Tenemos que aprender nosotros en cabeza ajena. Y pues ahora sí que, pues sí, ya después, ahora sí viene precisamente lo que es ese enfrentamiento del rey Antíoco. Viene ese enfrentamiento hacia Jerusalén. Y esto lo vemos en Macabeos 1, 20 al 25. Vamos a leerlo. Macabeos 1, 20 al 25. En el año 143, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso, subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz, con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomando todo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. En todo el país hubo gran duelo por Israel. Entonces nosotros aquí vemos cómo fue la respuesta de lo que es el rey Antíoco, ¿verdad? Él entra al santuario de Adonai, y se lleva el altar de oro, el candelabro. Ahí se lleva ese altar, se lleva la mesa de la proposición, se lleva todo lo de valor, las cortinas de todos los incensarios de oro, plata. Recordemos que también pues había piedras preciosas. Entonces todo esto se lo lleva y hay mucho dolor en Israel. Pero más que por el hecho de que era de oro, que había plata, el pueblo de Israel estaba triste por todo lo que representaba. Representaba lo que era la luz de Yeshua, que alumbra. Porque ese altar, el candelabro, la menorá, siempre se mantenía encendida. Siempre. Porque nosotros tenemos que siempre ser luz. Tenemos siempre que estar en la alianza del Eterno. No solamente en Shabbat, sino toda la semana. Todos los días de nuestra vida tenemos que mantenernos alumbrando en este mundo de tinieblas. Entonces el pueblo de Israel se sentía muy triste, pero era más que nada por eso. Hice la mesa de la proposición. Por supuesto, allí se ponen los panes, ¿verdad? Los 12 panes, que nos viene a representar el alimento que el Eterno da a su pueblo, el alimento que da a lo que viene a ser a las 12 tribus de Israel. Entonces, pues nosotros sabemos cuán importante es la palabra del Eterno, el escuchar su palabra. Y entonces el pueblo, estaba
bastante lleno de dolor su corazón, precisamente porque ellos, ellos les sentían que habían perdido algo tan importante, y era precisamente esa luz y ese alimento que se daba en ese lugar y en ese saqueo. Sin embargo, pues ahora sí que no, después de todo eso, después de que ocurre eso, que Israel se cubre de vergüenza y de dolor, todavía después de eso, 2 años después, el rey envía a otro personaje que se llama Misarca. Este saqueó la ciudad, incendió, arrasó las casas y la muralla que rodeaba a Jerusalén. Y pues ahora sí que también llevaron cautivos mujeres y niños y ganado. O sea, fue nuevamente otro robo, podríamos decir, a lo que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues la verdad, ¿qué hacen ellos? Ellos reconstruyen la ciudad de David, la reconstruyen, la llenan de armas, de botines de otros pueblos, se vuelve un lugar pues de temor, acechanza, precisamente para el pueblo de Israel, ya que ellos estaban en la mira del rey. Se convierte en un adversario para todo el pueblo. Entonces, pues de esta manera, aún más, nuevamente vuelve otra vez el rey a través de este tipo, vuelve otra vez a profanar el santuario. Y esto lo vemos en el versículo 37 al 43. Dice así: derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Por ello los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. A medida de su gloria creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. Y el rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todo el edicto real. Y muchos israelitas también aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el Shabbat. Entonces, aquí nosotros vemos cómo en ese edicto quitaron las fiestas, el Shabbat. Todo lo que nosotros tenemos, todo eso lo quitaron. Lo quitaron precisamente para que no hubiera esa violación, ya que el rey Antíoco quería un solo pueblo, con una sola religión, un solo culto. Entonces, de esta manera ocurre esta profanación al santuario de Adonai. Entonces, una vez que ocurre esto, vamos a ver precisamente cómo en esa profanación también surge lo que viene a ser la abominación de la desolación. En el versículo 54 de Macabeos, nosotros lo vemos. Dice así: el día 15 del mes de Kisleu,
del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. En todas las ciudades hacían holocaustos. Pero tenemos aquí, por ejemplo, también a qué se refiere con la abominación de la desolación. Y esta precisamente se refiere, lo que el rey Antíoco hizo, era de que ponía a Zeus entronado dentro de lo que es el santuario. Y entonces esa es eso es lo que él hacía, lo que él hizo. Nosotros podemos ver varias veces en la Torá acerca de esto. Por ejemplo, cuando Yeshua mismo habló sobre esto, primero lo habló el profeta Daniel. Dice, Daniel 12:11 dice, contando desde el momento en que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación. 1290 días. Mateo 24:15 nos dice que eso lo dijo Yeshua. Cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea, que entienda. Marcos 13:14 nos dice, pero cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Tenemos también lo que Daniel 9:27, él concertará con muchos una firme alianza una semana, y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del templo estará la abominación de la desolación hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Entonces nosotros vemos que esta misma abominación de desolación también está profetizada para los últimos días, ¿verdad? Relacionada con el Mashiach. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que, pues, como ven, todo en la palabra se cumple. Entonces, esto va a ocurrir también. Pues está profetizado, y pues nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tenemos que mantener nosotros siempre, guardar lo que es esa alianza, la alianza del Eterno, no renegar de la alianza del Eterno, porque es lo único que nosotros tenemos, que es verdadero, y es aquello que nos va a salvaguardar. Por eso es muy importante recordarlo, que todo lo que estamos leyendo, todo lo que dice la Davar Kodesh, son sucesos que acontecieron a nuestros hermanos. Y todo esto, pues, va a volverse a repetir en cierta manera, ¿verdad? Entonces así nos lo dice la Davar, nosotros lo creemos. Por eso es muy importante tomar este ejemplo de aquellos que guardaron la alianza, y aquellos que no la guardaron, pues no tomar ese ejemplo, ¿verdad? Porque en ese tiempo, pues la verdad que todos los libros de la ley los quemaban. Aquellos que se les encontraba con libros de la ley también igual los mataban. Aquellos que querían tomar lo que es la circuncisión, las madres las mataban también, los obligaban a comer cerdo. Todo lo que
El Eterno prohibía todo eso. Era lo que el rey Antíoco quería precisamente que se hiciera. Entonces, por eso nosotros tenemos que recordar, tenemos que estar preparados nosotros, aprender de nuestros hermanos precisamente todo lo que ellos hacían y todo lo que les funcionó a ellos. Entonces, vemos nosotros que pues después de todo esto, pues nos encontramos con Matatías, el sacerdote. Él tenía 5 hijos. Matatías era un hombre fiel a Adonai. Sus hijos también lo eran criados en el temor de Yahweh. Y entonces, pues él vive en lo que es Modín, la tierra de Modín, ¿verdad? Pero también como el rey Antíoco, pues estaba llegando a todas las ciudades, entonces también le tocó a el sacerdote Matatías precisamente también enfrentarse a esta situación. Esto nos lo recuerda Macabeos 2, 17 al 25. Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que nos dice Macabeos? Dice, dice así, tomando entonces la palabra los enviados del rey, se dirigieron a Matatías y le dijeron, tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad, y estás bien apoyado de hijos y hermanos. Acércate, pues, el primero y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Entonces tú y tus hijos seréis contados entre los amigos del rey, y os veréis honrados, tú y tus hijos, con plata, oro y muchas dádivas. Matatías contestó con fuerte voz, aunque todas las naciones que forman el imperio del rey le obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey para desviarnos de nuestro culto ni a la derecha ni a la izquierda. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras cuando un judío se adelantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modim conforme al decreto real. Al verle, Matatías se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas. Encendido en justa cólera, corrió y le degolló sobre el altar. Al punto mató también al enviado del rey, que obligaba a sacrificar, y destruyó el altar. Entonces, aquí nosotros vemos que Matatías, reconocido como un hombre de respeto dentro del pueblo, por supuesto que fueron a las cabezas, ¿verdad?, principales, y obligando a las cabezas, pues ellos creían que era más fácil subyugar a los demás. Entonces, de esta manera, Matatías no se deja desviar. Por supuesto, no es nada fácil porque es una autoridad del rey. Sin embargo, él, en su lealtad al Eterno, él dice que él no va a faltar a la alianza de Adonai y a deshonrar lo que son los sacrificios, con sacrificios a dioses paganos. Entonces, pues,
en ese momento, por supuesto, pues dice como leímos hace un momento, ¿verdad? Todavía no alcanzaba a terminar de decir esas palabras cuando llega precisamente un judío dice que delante de todos se levanta para ofrecer un sacrificio. O sea, en este caso, a él se lo pidieron, al otro no se lo pidieron, él simplemente iba de una manera voluntaria a hacerlo. Entonces, en ese momento surgió el celo del sacerdote y lo degolla. Y también mata al enviado del rey. Entonces, pues aquí Matatías fue muy claro, dijo que aunque todo Israel hubiese decidido abandonar la alianza del Eterno, él y su casa y sus hermanos, ellos iban a seguir obedeciendo, iban a seguir guardando la ley de Adonai. Este es un ejemplo muy grande para nosotros. Este ejemplo de Matatías, hoy lo volvemos a recordar en Bamidbar, como cada fiesta de Hanukkah, que hemos estado recordando estos relatos, pero siempre nos deja una enseñanza y nos recuerda qué importante es. Él fue muy valiente al momento de enfrentar, porque sabía que podían matarlo. Sin embargo, aún detrás a pesar de eso, él se mantuvo fiel a la alianza del Eterno. Entonces, en ese momento, pues, una vez que él dice esto, ocurre esto, él dice, todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga. Y se fueron a las montañas y lo siguieron muchos. Entonces nosotros aquí vemos, ¿verdad? Que muchos lo siguieron. Muchos siguieron a Matatías, muchos hombres y mujeres que estaban guardando también la ley, que se estaban manteniendo a pesar de lo difícil que era fieles a Adonai, lo siguieron y se fueron con él. Pero como el rey se dio cuenta de que habían, pues, ahora sí que había habido un valiente que se rebeló, ¿verdad? Entonces, pues decidieron irlos a perseguir. Los persiguieron en las cuevas donde se habían ocultado y encontraron algunos y pues ellos pues los mataron a muchos. Viendo esa situación, el sacerdote Matatías pues decide hacer frente. Sabiendo ellos que el Shabbat no podían hacer nada, ellos iban en Shabbat. Pero dice Matatías, vamos a hacerle frente. Aun cuando vengan en Shabbat, les vamos a hacer frente. Porque si no, nos van a exterminar a todos. Porque todos vamos a estar en la misma situación y vamos a preferir morir, pero nos van a exterminar a todos. Entonces, de esta manera, ¿qué ocurre? Que Matatías, sí, dice eso, le hacen caso, pero pues Matatías, el sacerdote, ya era una persona ya algo grande también, y de esta manera, pues él, antes de morir, invita a sus hijos, a sus 5 hijos, a mantenerse fieles a Adonai. Que ellos necesitaban, aun cuando fuera lo último que hicieran, pero tenían que mantenerse fieles al Eterno. Les da ejemplos de aquellos hombres fieles que murieron sin ver las promesas, pero que esas promesas se han estado cumpliendo y que han permanecido como ejemplo para nosotros y para muchos. Entonces, de esta manera, sus hijos
se animan, se llenan continúan llenándose de valor, y entonces pues se levanta uno de sus hijos y es Judas el Macabeo. Y él se queda como encargado del ejército por su padre, y de esta manera Judas el Macabeo pues se va enfrentando a lo que es el ejército del rey Antíoco, y de esta manera el Eterno le va dando victoria. Victoria tras victoria. Y pues el rey Antíoco pues cada vez más se airaba precisamente porque él veía que Judas el Macabeo tenía esa victoria, que el Eterno le estaba dando la victoria. Entonces, de esta manera, pues él estaba totalmente decidido a borrar a Israel. Él pues quería borrarlo definitivamente y repartir las tierras para otros. Él era lo que quería. Sin embargo, pues Judas Macabeo, pues él se entera y él convoca una asamblea precisamente para que se unieran todos en lo que era la oración, en lo que era la piedad, la misericordia, pedir esa misericordia al Eterno. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo la iniciativa de renegar contra Adonai. El pueblo había tenido esa iniciativa de renegar contra el Eterno nuevamente y dejar la alianza. Entonces le dieron la espalda, y Adonai también les dio la espalda. Él permitió todo lo que ocurrió porque muchos hicieron caso. Muchos hicieron caso. Entonces Matatías se puso en las manos del Eterno, ¿verdad? Clamando al cielo, clamando al Eterno, precisamente para que el Eterno pudiera tener esa compasión y pudiera permitirles la victoria. Entonces, de esta manera, pues sí, efectivamente sí, el Eterno le da la victoria a Judas Macabeo, y de esta manera el pueblo, una vez que obtiene lo que es la victoria, ellos vuelven nuevamente otra vez a limpiar lo que es el templo, sacar toda aquella abominación, todas aquellas cosas que no debían de estar en el templo, empiezan a limpiar hasta lo más mínimo y hacen nuevos altares porque ya no podían ellos usar los mismos altares. Hacen nuevos altares. Entonces, pues precisamente ellos ya con esa limpiando todo lo que es ese santuario del Eterno, por supuesto que había gozo, había una alegría. ¿Por qué? Porque pues ese altar, ese lugar que se había dispuesto para honrar al Eterno, por fin ya tenía la oportunidad de poder ser purificado, poder quitar todo absolutamente, y precisamente por eso pues estaban todos muy contentos por esa alegría. Y de esta manera, en ese tiempo, cuando están en esa, pues en esa alegría, en esa celebración, en esa limpieza,
precisamente es cuando ocurre lo de el menorá de las 9 luces, que no había suficiente aceite y de esta manera pues había poco aceite y al final de cuentas el aceite les alcanzó para todo lo que ellos necesitaban, aun cuando era poco. Alcanzó para poder terminar el trabajo que ellos requerían y de esta manera ese fue un milagro, el cual ellos reconocían, porque no era de una manera lógica que el aceite hubiera alcanzado. Sin embargo, alcanzó el aceite para poder precisamente alumbrar y alumbrarse precisamente los 9 brazos que nos da. El 9 nos viene a hablar acerca de los santos vencedores. Entonces, nosotros podemos recordar, ¿verdad? Que pues esta historia nos invita precisamente a ser santos vencedores, a vencer precisamente primero a valorar lo que el Eterno nos ha dado, que es su alianza, la alianza Kadosh, primero a valorarla, a nunca menospreciar esta alianza que el Eterno nos permite en su misericordia. Entonces, nos recuerda cuán valioso es para nosotros la luz de Mashiach en nuestra vida, la palabra del Eterno, que nos cambia y nos transforma y nos hace fuertes para continuar adelante. Y también, aparte de eso, a ser valientes, que nosotros vamos a tener pruebas, siempre vamos a tener pruebas, pero en el nombre de Adonai podremos vencer esas pruebas. Entonces el Eterno nos dará victoria, porque nosotros estaremos con Él y Él con nosotros. Y podremos, pues ahora sí que nuestra vida hasta el final de nuestros días se mantenga fiel a lo que es su alianza, su palabra, ¿verdad? Que nuestra circuncisión siempre se mantenga intacta, que siempre esté firme esa circuncisión, ese sello de la alianza con el Eterno, que es la diferencia con otros pueblos. Entonces, pues ahora sí que por eso esta menorá de 9 luces que tenía cuando surge ese milagro de que había poco aceite. Imaginémonos todos que están preparando todo y de repente hay poco aceite, pero ese aceite alcanzó para alumbrar todo lo que ellos necesitaban hasta terminar de purificar el templo y dejarlo nuevamente limpio. De esta manera nosotros sabemos que el ruaj es el aceite. Entonces ese aceite tenemos que estarlo cuidando y guardando en nuestra alcuza para nosotros usarlo adecuadamente, usarlo en la manera que el Eterno quiere, porque es su aceite, ¿verdad? Y él cuando nosotros compartimos de su palabra, Él, en lugar de quitarnos, Él nos da más. Entonces aquí es una muestra de que ese aceite se estaba utilizando. ¿Para qué? Para dar luz, para continuar adelante. Y el Eterno lo multiplicó. El Eterno hizo ese milagro. Por eso Israel una vez más se salvó de no ser exterminado.
por esa valentía del sacerdote Matatías junto con su hijo Judas, el macabeo, y con sus hermanos y todos aquellos hombres valientes, leales de Adonai, que lo siguieron, que lo acompañaron, y de esta manera precisamente poder obtener esa victoria, salvar a una nación, salvar y reconstruir nuevamente esa alianza con el Eterno para aquellos que fallaron y para los que no fallaron, pues la verdad que un ejemplo para nosotros para continuar en la alianza del Eterno. Esa alianza que es Kadosh, esa alianza que es la única que importa guardar. Entonces, qué importante que nosotros recordemos esto. Por eso esta celebración se celebra, aquí nos dice, el día 25 del noveno mes, llamado Kislev, del año 148. Se levantaron al romper el día. Nos dice Macabeos 4:53, se ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras y címbalos en el mismo tiempo y el mismo día en que los gentiles la habían profanado. Entonces el pueblo entero se postró rostro en tierra y adoró y bendijo al cielo, que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de gracias. Y se adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos, restauraron las entradas y las alas y les pusieron puertas. Hubo grandísima alegría en el pueblo y el ultraje inferido por los gentiles quedó borrado. Entonces nosotros así, nosotros también, cuando pasamos por pruebas, después quedan borradas. El Eterno las borra. El Eterno nos permite la victoria y todo queda atrás. Entonces, este santuario del templo nos representa a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Si nosotros hemos permitido que se profane el templo, es tiempo de limpiarlo. Es tiempo de sacar todo lo que necesitamos sacar para que la luz y la palabra del Eterno se mantengan en nosotros y podamos ser lumbreras. Por eso también esta fiesta se le conoce como las luminarias o la fiesta de las luces. Entonces, por eso se sigue celebrando, recordando, no es Kadosh, es civil, pero la enseñanza que tiene es muy importante, que es el tiempo de recordar que somos templo y que ese templo tiene que estar limpio. Y ese templo, si en algún momento permitió que fructificaran los frutos de la carne, es tiempo de detenerlo. Es tiempo de que ese hombre viejo se acabe. Es tiempo de darle muerte al hombre viejo y que salga un hombre que manifieste la luz, el amor y el espíritu. Y esos son los santos vencedores. Que tú seas un santo vencedor, el Mashiach. Bendiciones a todos, Ajim, toda Rabá, que haya sido de edificación para tu vida este tema. Y pues, Hag Sameach Hanukkah. Abrazos. Bendiciones a todos. Shalom Ubraja.